Buenos días, profesora, compañero. Nuestro grupo está conformado por Jorge Pereira, Gabriela Reinuaga, Rodrigo Vélez y Marcelo Villalobos. Hoy nos toca exponer sobre Max Weber, que es considerado como uno de los filósofos y sociólogos con mayor influencia del siglo XX. Partimos con la biografía de Max Weber. Bueno, Max Weber es un filósofo y sociólogo alemán, nacido el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania. Es considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna junto con Karl Marx y Emily Durkheim. Uno de sus objetivos fue descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Hoy su pensamiento sigue influyendo en multitudes de disciplinas. También plantea que la investigación social no debe partir de la interpretación, sino que de la comprensión, y sólo así es posible entender las motivaciones, creencias subjetivas y valores que motivan las acciones individuales y así los hechos sociales. Y falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, Alemania. Ya. Las principales obras por las cuales se destaca Max Weber tenemos primero que fue una que fue escrita entre 1904 y 1905, la llamada Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, y esta es la obra fundamental y más conocida de Max Weber. En esta obra pretendió demostrar que los valores éticos y religiosos habían ejercido una importante influencia en el desarrollo del capitalismo. También tenemos otra de sus obras, por la cual también es reconocido, que viene siendo La economía y sociedad, que fue publicada póstumamente en Tübingen en el año 1922 por su viuda, por Marianne Weber. En la primera parte del libro, denominada La teoría de las categorías sociológicas, después de la formulación de los conceptos sociológicos fundamentales y de la elaboración de una precisa terminología sociológica, Weber trata de establecer las principales categorías relativas a los distintos campos de la investigación sociológica: la relación económica, las relaciones de poder y las relaciones de casta y clase. Sus obras comenzaron la revolución antipositivista de las ciencias sociales, lo cual hace hincapié en el contraste entre las ciencias las ciencias naturales y las ciencias sociales. Un elemento esencial en la obra de Weber es su convicción de que el fin de la sociología es lograr una comprensión de los significados subjetivos de la acción social, lo cual permite identificar los motivos del actor y explicar las causas de la acción. Y con esto plantea una posición opuesta al uso de conceptos colectivos tales como sociedad, Estado o conciencia colectiva, y, y salvo que estos se relacionen a nivel analítico o histórico con las acciones individuales. Y en este tenor se opuso a la utilización del razonamiento abstracto puro, estando a favor de la investigación empírica e histórica. Aportes al desarrollo de lo cualitativo. Los aportes de Max Weber al campo de la sociología fueron de mucha importancia y han llevado a que muchos autores lo cataloguen como uno de los grandes institucionalizados de este campo. La metodología weberiana es esencialmente hermenéutica, pero también incluye el análisis de la regularidad de las conductas y de las instituciones como quería Durkheim, pero discutiendo la institucionalización de las prácticas como obra humana construida históricamente. Es por ello que su tesis se basa en que la acción humana en la historia es la categoría central con la cual el sociólogo debe trabajar. Menciona que en la acción está contenida toda la conducta humana en la medida en que el actor le asigna un sentido subjetivo. O en otras palabras, tanto para la investigación cualitativa como para la sociología comprensiva weberiana, la meta no es alcanzar y reproducir por la vía introspectiva estados mentales subjetivos, sino más bien explicar de modo objetivo el sentido del actuar social a través de un estudio intersubjetivo de las experiencias sociales de las que surge. Max Weber fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología, a diferencia de los precursores de la sociología. Comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Es por esto que Weber propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad.
y de este modo estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales a base de reconstruir modelos teóricos que centran el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos. A continuación daremos a conocer algunas relaciones ideológicas de Max Weber con otros autores. La primera relación la podemos dar con Max Weber y Karl Marx, donde Max Weber ha sido considerado el Marx de la burguesía, y con su compatriota, con Karl Marx, compartió la consideración de que el capitalismo era el aspecto dominante de la civilización moderna, pero sin embargo son infinitas las diferencias entre estos dos grandes pensadores. En Mommsen se lee que Weber recogió elementos esenciales de la teoría de Marx y los fundió en su propia sociología, aunque solo aceptara parcialmente los diagnósticos marxianos en torno al futuro del capitalismo, y para no hablar de lo que denominaba sus radicales propuestas terapéuticas. Otra relación que podemos mencionar es con Emil Durkheim, en donde la sociología para Durkheim y Weber es en tanto la ciencia de la realidad social, o una ciencia empírica. En primer lugar, hay que observar que cuando Durkheim se propone sistematizar las reglas acerca de la explicación de los hechos sociales, es evidente que las entidades que intervienen en el proceso que se representa son necesariamente hechos o fenómenos, o en simples palabras son acontecimientos. En cambio, Weber entiende que la comprensión no es un procedimiento que ocupa en las ciencias sociales el lugar que la explicación tiene. Tanto la comprensión interpretativa del sentido de una acción y explicación causal no son en las ciencias sociales alternativas excluyentes, sino que se complementan a partir de la comprensión de significados y se elaboran hipótesis que requieren indefectiblemente la verificación mediante el método de la imputación causal. Y por último, otra relación que podemos mencionar acá es con Alfred Schutz, en donde la sociología fenomenológica de Alfred Schutz sigue utilizando el recurso weberiano de los tipos ideales, que se mencionó con anterioridad, pero este los transforma. O sea, ello significa que para Schutz la interpretación del sentido de la acción debe partir de su orientación temporal, es decir, de hacia quienes dominantemente nos dirigimos en el tiempo cuando actuamos. Apreciación crítica respecto a lo expuesto. Se puede comprender que Max Weber tuvo aportes fundamentales para la metodología cualitativa y para la filosofía en general. Es por eso que nuestro grupo contempla una postura de acuerdo a su trabajo intelectual, ya que al ser un precursor y padre fundador de la sociología moderna, junto a filósofos como Durkheim y Marx, mantuvo diferencias importantes de esto, que se pudieron visualizar como aportes para el estudio de las ciencias sociales. Weber claramente marcó diferencia y fue un renovador en su época de la metodología de las ciencias sociales, a diferencia de sus predecesores, que intentaban siempre imitar la misma metodología de estudio de las ciencias como la natural o física. Weber amplió su horizonte, él buscó alternativas para desarrollar metodologías propias para el estudio de las ciencias sociales que se basaran en lo subjetivo y en interponer la ética en las investigaciones. Es por eso que sus obras comenzaron la revolución antipositivista de las ciencias sociales, la cual es hincapié en el contraste entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, debido esencialmente a las acciones sociales humanas. Y en los tiempos donde, y sobre todo fue en una época donde el marxismo y el positivismo eran las corrientes filosóficas más influyentes y utilizadas. Pero como mencionamos, aquí llegó Weber con una nueva salida para estudiar ciencias sociales y que hasta el día de hoy sus pensamientos mantienen relevancia en multitud de disciplinas de las ciencias sociales. Muchas gracias por su atención.